Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 25 de enero. Damos inicio a la transmisión del webinar denominado Riesgo Operacional, la autoevaluación del riesgo y sus controles. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias por participar en este evento. Antes de iniciarlo, debo comentarles que el webinario será grabado para ser alojado mañana en nuestro canal de YouTube y ahí lo puedan consultar cuantas veces lo consideren conveniente. El canal de YouTube se denomina Cursos Findes. La palabra cursos, Findes, sin espacio, y es de muy sencilla localización. Me acompaña el profesor Eduardo Gómez Márquez, especialista en la materia, a quien le cedo la palabra no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Eduardo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muchas gracias, don Emilio. Ya sabe que y agradeciendo de nueva cuenta la invitación que nos hace, creo que en la medida en la que nosotros podemos, como instructores, facilitadores y profesores, poder compartir estos webinarios, pueden ser bastante útiles y valiosos para que la gente pueda entender y comprender pues muchos de los cursos, talleres y pues capacitaciones que se ofrecen aquí en Findes que se ha hecho a lo largo de muchísimos años. Entonces, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan en este día. Les damos esta cordial bienvenida para hablar de un tema muy interesante y un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Es un tema bastante que son de los temas que me inspiran, sobre todo para poder compartir. Uno de los temas fundamentales que vemos en las organizaciones, de por sí, hoy en día está muy en boga la cuestión de la identificación, la evaluación y la mitigación de los riesgos que suceden en las compañías. Hoy en día estamos trabajando temas relacionados o vinculados con la parte del riesgo operacional, del riesgo operativo, pero el riesgo operativo puede ser muy extenso. Hablamos del riesgo operativo, el riesgo legal, riesgo tecnológico, riesgo concentración, riesgo negocio, riesgo reputacional, riesgo estratégico, riesgo de fraude, riesgo de mercado, riesgo crédito, riesgo liquidez. Evidentemente, pues existe una gran variedad de riesgos a lo largo de toda la operación y operatividad que una compañía tiene. Sin embargo, y aquí lo interesante es que a lo largo de varios de los cursos que ofrecemos aquí en Findes, tenemos la ventaja y la oportunidad de poder enseñarles y mostrarles desde el proceso de la identificación del riesgo, la evaluación del riesgo y todos los procesos que llevamos a cabo para poder mitigar los riesgos y poder llevar a cabo una gestión adecuada de los mismos, incluyendo inclusive un monitoreo a través de indicadores o de un business intelligence o tableros de control que nos permitan estar vigilando que el riesgo no se vaya a materializar y convertir en un evento de pérdida o en un incidente que nos termine costando mucho dinero. De hecho, por dar un ejemplo, aproximadamente el 5% de los riesgos de fraude que suceden, perdónenme, digamos que el 5% de los ingresos que genera una compañía son relacionados con fraudes. Dense cuenta la cantidad de dinero que puede llegar a perderse por no poder gestionar de forma adecuada los riesgos. En esta ocasión, yo voy a hablar de un tema muy interesante y muy valioso que tiene que ver precisamente, déjenme ir avanzando un poquito con estos temas, y prácticamente durante muchos de los cursos, sobre todo enfocados en la gestión de riesgos, administración de riesgo operacional y muchos de los cursos que aquí ofrecemos, enseñamos el hecho de cómo a través de diversas técnicas pudiéramos llegar a identificar riesgos. Entre algunos de los principales tipos o técnicas de identificación de riesgos estamos, por ejemplo, un análisis FODA, que es bastante conocido, sobre todo para poder entender el contexto de dónde estamos ubicados. El famoso brainstorming o lluvia de ideas, que básicamente nos permite identificar riesgos a través de sesiones grupales o a través, inclusive también entrevistas, también pudiéramos llegar a detectar riesgos. Existe una gran cantidad inmensa, digamos, o muchas técnicas donde identificar riesgos. Y quiero detenerme aquí tantito porque podríamos ir directamente a la contabilidad, podríamos ir a las áreas de atención a clientes, podríamos ir directamente a preguntarles a los dueños o responsables de los procesos cuáles son sus principales, y ojo con lo que voy a decir,
¿Cuáles son tus principales preocupaciones que tienes que no te dejan dormir? El gestor de riesgos o el encargado de riesgos podría traducir esas preocupaciones en riesgos una vez que conozca la metodología. Esa la enseñamos evidentemente aquí en Findes. Parte de las técnicas que vemos pueden ser espina de pescado, fishbone, análisis bowtie, que es una técnica muy especializada que viene en la ISO 31000, una norma internacional específicamente enfocada en la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos y el análisis causa-raíz o el de los 5 porqués. La verdad es que existen diversas técnicas que podríamos encontrar a lo largo de los cursos que vamos impartiendo aquí en Findes. Evidentemente, pues viene toda una metodología para poder identificar riesgos. Nosotros las vemos con más detalle a lo largo como estoy comentando, a lo largo de estos cursos. Sin embargo, la parte que queremos ver muy puntualmente hoy es la autoevaluación del riesgo y la autoevaluación de los controles. Déjenme platicarles que una de las metodologías más importantes que tenemos, y eso lo he visto a lo largo de más de 20 años de experiencia, es que una de las principales metodologías que existen para poder, pues básicamente identificar riesgos, bueno, identificar y medir riesgos, pues esta metodología de Risk and Control Self-Assessment o la autoevaluación del riesgo y del control. Lo que está diciéndonos esto es que precisamente el dueño responsable del proceso debería de ser capaz de poder él mismo con base en, y aquí hay dos formas muy importantes de poder evaluar el riesgo. La primera es a través de, yo creo que la más específica y la mejor que pudiéramos ocupar es a través de una base de eventos de pérdida o a través de pues, lo que se conocen como bases de datos estadísticas que nos pudieran dar la oportunidad de poder saber cuánto nos cuesta un riesgo porque ya sucedió en el pasado. Sin embargo, otra de las técnicas u otra de las metodologías a través de las cuales se puede llevar a cabo esta evaluación del riesgo, que a mí en lo particular no es la más idónea, a mí es de las que menos me gustan, pero se llama a juicio de experto. ¿Qué significa a juicio de experto? A juicio de experto es que literalmente tengo que permitirme saber que el dueño o responsable del proceso tiene que más o menos estimar cuánto costaría el riesgo en términos de qué, de probabilidad de ocurrencia y de impacto, que son las dos variables más importantes sobre las cuales se puede evaluar el riesgo. Aquí quiero nada más acotar algo de manera muy rápida y muy pronta, que el marco de referencia de control interno propuesto por COSO, porque existen diversos marcos de referencia de control interno. Sin embargo, COSO, que es el último, el más empleado por las firmas de auditoría y de consultoría, básicamente del 2013, que es la última versión que se toma, porque la del 2017 es gestión de riesgos empresariales. Ese está enfocado en la estrategia del negocio. Este que evalúa los controles a nivel de toda la operación, el del marco de referencia del 2013, menciona que además de la probabilidad de ocurrencia y el impacto o severidad, podríamos ocupar otras variables para poder evaluar el riesgo, como cuáles, como la velocidad con la que se da el riesgo, la persistencia, la capacidad de respuesta al riesgo y la adaptabilidad de la empresa. Todos estos conceptos muy específicamente en términos de COSO los vemos con mayor detalle directamente en los cursos. Sin embargo, en este tema de la autoevaluación les comentaba que literalmente debería de ser capaz el dueño responsable del proceso de evaluar o autoevaluar sus riesgos porque él es el que conoce los riesgos. No deberíamos de pedirle al gestor de riesgos o al responsable de riesgos que que identifique y que evalúe riesgos porque él no conoce la operación y no debería de conocerla. Lo que sí debe de conocer es la metodología de riesgos y él capacita a todos los dueños o responsables de los procesos para que en conjunto, de una manera, digamos que trabajando al unísono, pudieran, por ejemplo, elaborar las matrices de riesgos y controles. Aquí básicamente les quiero hablar de digamos ya, dos evaluaciones que se realizan en términos de riesgos. Una vez que hayamos identificado el riesgo, que es fundamental a través pues, de diversas técnicas, lo más relevante aquí, evidentemente, este es lo más importante, es la identificación. Si no, no vamos a poder evaluar el riesgo, mucho menos darle el tratamiento y mucho menos mitigarlo. El punto es que una vez que lo hayamos identificado, que se ve con total precisión durante los cursos, la parte interesante es la evaluación del riesgo. Al momento de evaluar, hay diferentes formas de hacerlo. Digamos que lo más trascendental es encontrar criterios de evaluación del riesgo.
Y normalmente entre los criterios de evaluación podemos determinar que hay criterios de evaluación cualitativos y otros de forma cuantitativa. Para las empresas es mucho más importante y preponderante poder establecer criterios de evaluación de forma cuantitativa más que de forma cualitativa, porque cualitativo es alto, bajo, medio o bajo, medio y alto, digamos, y en el tema del cuantitativo ya es ponerle un número de cuánto vale el riesgo y tomamos en cuenta elementos fundamentales como la materialidad, un concepto muy empleado en términos de la parte contable y la parte de riesgos para poder determinar qué tanto impacta un riesgo en términos del objetivo que se está cumpliendo o el objetivo que tenemos en cuenta para poder lograr pues llegar al siguiente nivel en términos de una empresa. Normalmente aquí están viendo ustedes en pantalla dos diferentes tipos de mapas, se llaman mapas de riesgo o mapas de calor, que el primero que yo cuento, el del lado izquierdo, lo van a ver es el riesgo inherente. Curiosamente, cuando yo empecé hace más de 20 años, casi 24 años, que empecé a evaluar riesgos, yo tuve un tema porque de repente evaluaba el riesgo y la gente de repente me decía, Eduardo, pero este riesgo al momento de evaluarlo, digamos, es considerando controles o sin controles. Y yo decía, ay, espérame tantito, déjame entender esto. Hoy en día, después de una gran experiencia que llevo trabajando con diversas instituciones, me doy cuenta que hay que evaluar al riesgo de dos formas. Primero, el primero es evaluar el riesgo de forma inherente sin considerar controles. Simplemente el riesgo inherente es el que corresponde a la actividad. El riesgo inherente es un riesgo absoluto, es un riesgo en el cual si no tuviéramos controles, normalmente los riesgos tienden a ser, por su probabilidad de ocurrencia y por su impacto, tienden a ser altos, porque no hay controles. Es decir, nos vamos a encontrar en una zona, déjenme ver si puedo dibujar o aquí con el puntero, ubicarlos en estas zonas que son zonas muy altas. Este mapa de calor que yo tengo es un mapa de 4x4, donde tengo la probabilidad de ocurrencia, básicamente en la parte inferior, en el eje de las X, remoto, poco probable, probable y altamente probable. Eso es de forma muy cualitativa. Después se establecen ciertos criterios para poder determinar qué tanto es tantito. Y en la parte del eje de las Y tengo bajo, medio, alto y crítico o bajo, medio, alto y catastrófico, si quieren. También 4 niveles. Yo creo que un mapa de calor de 4x4 es extraordinario. 4x4, 5x5 son los mejores. Pero hacerlo de 2x2 o de 10x10 nos podríamos llegar a perder. Hay un concepto muy bueno utilizado en riesgos que se llama granularidad. La granularidad es permitirnos saber qué tan pequeño o qué tan grande podríamos llegar a ser el tema de los mapas de calor. Evidentemente, este de 4x4 ubicamos al riesgo en 16 cuadrantes, uno de 5x5, 25 cuadrantes. No es tan complejo porque solamente determinamos 4 niveles, digamos, en la probabilidad solamente del 1 al 4 y en la parte del impacto del 1 al 4. No es tan complicado y es mucho más fácil para el usuario poder hacer esta evaluación. Recuerden que tiene que ver con el conocimiento del dueño responsable del proceso. Después, en la parte derecha vamos a tener el riesgo controlado. El riesgo controlado es el riesgo que una vez que hayamos aplicado nuestros controles, ahora sí es muy probable que el riesgo tienda a disminuir. Si mis controles son efectivos, pues en ese sentido la probabilidad de ocurrencia o el impacto van a tender a bajar, o ambos. Normalmente en la gran mayoría disminuimos la probabilidad de ocurrencia más que el impacto. Es como si tuviéramos un coche y lo que hacemos es que al utilizar controles eficientes de meterlo a estacionamientos que estén pues privados, el hecho de que tengas tu seguro de auto, bueno, el seguro es un tema de un control que podemos ocupar de recuperación en el caso de un robo, que también son muy importantes, que también los vemos junto con la evaluación de la efectividad de los controles. Sin embargo, el que tú manejes a cierta velocidad, el que le tengas ciertos seguros, que utilices tu control, evidentemente disminuirá la probabilidad de que te lo roben, pero el impacto el día que te lo roben, pues será el mismo, ¿no? Eso lo iremos viendo conforme avancemos con la clase. Lo importante para nosotros es entender que aquí vamos a evaluar el riesgo inherente sin controles, tiende a ser muy alto, y cuando aplicamos la cantidad de controles, mientras los controles o actividades de control sean más eficientes, lo que va a permitir es que el riesgo se disminuirá a zonas mucho más
que de alguna manera estratégicamente sean mucho más claras o cómodas para los dueños o responsables de los procesos e inclusive para el consejo de administración o la alta dirección, dependiendo de los órganos de gobierno a los cuales estemos entregando información. Inclusive puede ser el comité de riesgos y él pues básicamente dice, aquí me siento cómodo o aquí no, y eso dependerá mucho de cuál es la zona en la que te quieras ubicar. De hecho, es muy interesante, pero hoy en día, pensando en COSO ERM 2017, que es otro marco de referencia, es bien interesante que hoy podríamos llegar a ocupar el tema de un concepto llamado apetito de riesgo. El apetito de riesgo nos va a poder permitir verdaderamente saber cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir con tal de lograr un objetivo. Antiguamente, de hecho, esto es bien interesante, pero las empresas se han dedicado a tratar de evitar que los riesgos surjan, que los riesgos pasen, tratar de decir, aquí no hay riesgos, traten de tapar todo, que no suceda nada, y lo único que estamos haciendo es que deberíamos de manejar ciertos escenarios que nos permitan a la empresa darnos cuenta que si algo llegara a pasar, podemos aprender con base en lecciones aprendidas qué es lo que puede llegar a suceder para poder mejorar nuestros controles. Pero si nunca evalúo, nunca permito que digamos cuál es el nivel de riesgo que puedo asumir para lograr un objetivo mayor, si nunca permito arriesgarme, entonces probablemente no crezca la compañía, ¿no? Entonces, estos temas son verdaderamente importantes y trascendentales, ¿no? Evidentemente, después de priorizar, porque aquí, evidentemente, en cada proceso que tengas, ojo, no se identifican riesgos por área, sino por proceso. Y una vez que tengas todos tus procesos perfectamente identificados, lo que vas a hacer es priorizarlos con base en su probabilidad de ocurrencia e impacto y después precisamente llevar a cabo el tratamiento. El tratamiento es si lo aceptas, lo rechazas, lo evitas, lo persigues, lo reduces, lo compartes o a ver qué le haces al riesgo, para que evidentemente, y aquí viene un tema fundamental que es el nivel de tolerancia. Muchos riesgos que son considerados como críticos, el nivel de tolerancia al riesgo tiende a ser cero, es decir, aquellos riesgos que por su priorización tienden a ser muy alto o críticos, su nivel de tolerancia es cero, es decir, no puedes permitir que el riesgo se vaya a materializar y convertir en un incidente o en un evento de pérdida. Evidentemente, entre los criterios de evaluación hay, dependiendo del tipo de riesgo que vayamos trabajando, vamos a establecer diferentes criterios de evaluación. No va a ser el mismo para cada riesgo, es decir, yo tengo diferentes riesgos en la organización y requiero establecer diferentes criterios de evaluación, ya sea con base en este acto o las métricas de probabilidad. De hecho, COSO, por ejemplo, hace varias propuestas de qué debería de representar los criterios de evaluación para poder determinar qué tanto es tantito, si es un riesgo mucho más alto o mucho más bajo, dependiendo de los criterios. Y eso lo estableces a través de un comité de riesgos. Básicamente, COSO hace todas pues básicamente estas definiciones muy claras. Y aquí viene algo que yo sí quiero ser muy puntual con esto que quiero comentar a continuación. Curiosamente, después de que evalúes, déjenme, voy a regresar tantito a la lámina de los mapas de calor que creo que pueden ser muy valiosos. Déjenme platicarles algo muy interesante, porque evidentemente aquí está el riesgo inherente, el riesgo que calificas o que evalúas sin considerar controles, luego ya utilizando controles se van a disminuir. Pero lo interesante es que junto con la evaluación del riesgo que acabamos de ver, también deberíamos de ser capaces de evaluar los controles. ¿Por qué? Porque va a haber controles que son mucho más efectivos que otros. Y eso va a depender de los atributos de control. Déjenme platicarles y quizá voy a ver si puedo entrar rápidamente a ver una matriz de riesgos que lo vean en un Excel rapidísimo. Déjenme enseñarles esto. Voy a dejar de compartir tantito, pero les voy a enseñar por qué razón. Déjenme abrir rápidamente de nueva cuenta ahorita una matriz de riesgos. Déjenme trabajar esta está bien. Es una matriz de riesgos que ya tengo preparada, que vemos normalmente en las clases de los cursos que damos aquí básicamente de riesgos y control interno. Y lo interesante es esto. A ver, déjenme ver, nada más quiero habilitar el contenido. A ver si me deja avanzar. Ya está. Aquí hay algo muy valioso. A ver, déjenme nada más quitar esto. En las matrices de riesgos que vemos, y aquí déjenme ver por qué no me deja avanzar.
Mm, No puedo decir, no se escucha. Sí, eso estoy viendo que no me estoy escuchando. Permítanme tantito. Ya está, Eduardo, ¿eh? Ya recuperamos el audio. Ya recuperamos, ¿verdad? El audio. Muchísimas gracias. Espero que esté siendo valioso esto que estoy compartiéndoles. Espero que me sigan escuchando. El tema es que llegando a la matriz de riesgos, básicamente hay toda una metodología. A ver, regreso de nueva cuenta. Regreso a mi lado izquierdo, toda una metodología para identificar los principales procesos de la compañía a través de diferentes metodologías. Básicamente BPM a mí es de la... Ya Te perdimos perdimos, otra Eduardo. vez el audio. Ah, espéreme tantito porque aquí sigo. Déjenme ver, a ver, uno, dos, tres, probando. ¿Me están escuchando? Ahí Uno, Correcto. escuchamos. dos, tres. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo interesante es identificar el riesgo que está, hay toda una metodología de verdad muy importante para nosotros. Yo básicamente, y los profesores que impartimos en Findes, normalmente somos capaces de poder identificar el riesgo de forma muy precisa, que es uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan las instituciones. Aquí les enseñamos a identificar de forma muy clara el riesgo y básicamente evaluamos o autoevaluamos el riesgo, ¿no? Con base en su problema es siempre y cuando es con base en el conocimiento que tiene el dueño responsable del proceso. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que una vez que hayas evaluado el riesgo, tendrás que evaluar precisamente tus controles para saber si son eficientes. De hecho, la labor del auditor, que no necesariamente, bueno, la del auditor es obligada, pero para el de riesgos o el de control interno, tienen básicamente también una función muy ponderante que yo diría, que básicamente pueden ayudar precisamente a poder evaluar el diseño y la eficacia de los controles. ¿Qué significa esto? Que con base en ciertos atributos del control, vamos a poder establecer ciertos mecanismos de, digamos, ponerle ciertas ponderaciones a los controles para poder determinar si estos controles son suficientes. Primero, perdónenme, me voy a regresar tantito. Primero, si el control está bien diseñado. Número dos, saber si el control es eficiente. Y número tres, si el control es suficiente. De tal forma que el auditor, la labor fundamental del auditor es evaluar el diseño, la eficacia y la suficiencia de los controles o actividades de control. Sin embargo, el de riesgos o el de control interno, pensando en una segunda línea, también pueden contribuir y apoyar con el dueño responsable del proceso a poder evaluar también el diseño, la eficacia y la suficiencia de los controles. De tal manera que necesito varios atributos, como cuáles poder determinar quién es el responsable, si está definido el responsable del control, básicamente el responsable, la frecuencia con la que lleva a cabo la actividad de control, determinar por su control si es, voy a pensar si el control por su finalidad, si es preventivo, detectivo o de recuperación, por su aplicación o ejecución, si son manuales, automáticos o semiautomáticos, si está documentado el control, si ayuda después de que está diseñado, si ayuda o contribuye al objetivo de control. Básicamente después evaluamos la efectividad del control y hacemos pruebas o testeos a los controles para poder saber o determinar si sirven o no sirven estos controles a través de pruebas, testeos, walkthroughs, recorridos o retar al control. Después tenemos que determinar si hay una evidencia de control. Ojo, es súper importante que al momento de que yo determine si la actividad de control que estoy desarrollando genera una evidencia de control, es muy probable que si genera la evidencia es que sí se está llevando la actividad de control. Eso nos ayuda para poder evaluar de mejor manera los controles. Después determino si hay un monitoreo del control o no y demás. Y todas estas características con base en ciertos criterios
lo que va a hacer es darme la oportunidad de poder determinar, pues al momento de evaluar el control o la actividad de control, le voy a poner una calificación al diseño, otra a la efectividad y otra a la suficiencia. De tal manera que si por alguna razón hay ciertos elementos de la evaluación del control que no son buenos o que, no, digamos, no está documentado, no hay un responsable, no hay una evidencia de control o alguna cuestión en ese sentido, el control o la actividad de control al momento de evaluarla va a ser mucho menor. Lo que va a provocar es que el riesgo inherente y el riesgo residual o el riesgo controlado sea el mismo, porque el control es deficiente. De otra forma, si voy evaluando y yo está documentado, si hay pruebas, si hay un log de auditoría, si hay evidencia, si se monitorea, hay indicadores y permiten determinar que el control es más eficiente, en ese sentido lo que va a provocar. Buena pregunta. Si quieres lo dejamos ahorita al final, Franzuesa, para que pueda terminar mi explicación. Ya voy a terminar, me quedan 2 minutitos y ya termino. De tal manera que me voy a regresar tantito, al contrario, y básicamente lo interesante es que vamos a evaluar tanto el riesgo como el control, y esos dos elementos nos van a poder permitir a la larga que, déjenme entrar al mapa de calor a ver si se alcanza a ver, lo que nos va a poder permitir es que podamos disminuir el riesgo dependiendo de la efectividad de los controles. Primero identifico el riesgo en su versión absoluta, sin considerar controles, el riesgo inherente. Después llevo a cabo toda la evaluación de los controles, que es todo un proceso, y después determino el riesgo controlado o el riesgo residual. Y este riesgo residual debe ser estratégicamente ubicado en una posición que el dueño responsable, el comité de riesgos o el consejo de administración o quienes gobiernan al riesgo determinan que ahí está bien, entonces ya podemos seguir avanzando para ver otros riesgos. Pero eso es básicamente la idea. Regreso nada más a la lámina anterior, digo a la presentación, nada más de nueva cuenta para poder concluir esto. Déjenme ver, espero, nada más confírmenme que están viendo ya los dos mapas de calor. Sí, Excelente, muchas gracias. De tal manera que entonces vamos a darnos a la tarea de poder identificar el riesgo, evaluar al riesgo y además evaluar a los controles. Esta es la metodología de Risk and Control Self-Assessment. Por lo tanto, ya nada más para ir concluyendo y contestar algunas de sus preguntas, aquí dejé algunos atributos. Déjenme decirles que para el diseño requiero determinar primero la naturaleza del control. ¿Quién es el responsable? La frecuencia, por su finalidad, por su aplicación y si está documentado el control. Y para la ejecución del control, básicamente los atributos es si se ejecuta o no, y ahí es a través de pruebas o testeos, si genera una evidencia de control, si se resguarda y además si se monitorea. Evidentemente todo esto se hace a través de un proceso y aquí puse un par de ejemplos donde básicamente dependiendo de los controles voy haciendo constantemente preguntas, oye, si se autoriza, si se lleva a cabo, se resguarda, se documenta, quién es el responsable, con qué frecuencia, cuántos errores se han presentado, o sea, voy haciendo pruebas que determinará el auditor o el responsable, el de riesgos o el de control interno, y al final simplemente ya se suma esto en controles, básicamente se suma, le das un porcentaje a que esté bien diseñado, un porcentaje a la efectividad, un porcentaje a la suficiencia, de tal manera que en su conjunto me determina si el control está bien diseñado, es efectivo y es suficiente para poder mitigar los riesgos a los cuales estamos expuestos. Básicamente esa sería la presentación. Espero que esté siendo de manera útil, valiosa y contributiva para los fines que básicamente en estos 20, 25 minutos que llevamos, verdaderamente pueda darles la idea de todo lo que a través del curso podemos y el taller podemos llevar a cabo. Ahora sí, pues eh, no sé si hay alguna eh, pregunta. Adelante, don Emilio, si es tan sí, amable. Eduardo, muchas gracias. Abrimos el espacio para atender las preguntas, sugerencias, comentarios que nos quieran realizar. Y mientras ello ocurre, ya tenemos una pregunta, ahorita le vamos a dar atención, pero mientras esto ocurre, recordarles que el webinario ha sido grabado y que a partir de mañana se encontrará alojado en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube se denomina Cursos Findes sin espacio, es muy fácilmente localizable y ahí encontrarán más de 350 webinarios clasificados para que los vean, los estudien cuando ustedes lo consideren conveniente. Asimismo, invitarlos a que nos den like y se suscriban al canal, pues con ello nos ayudan a seguir generando
estos contenidos para todos ustedes. Ahora sí, Eduardo, podemos atender la primera pregunta que nos hicieron. Sí, básicamente Françoisa, muchas gracias, don Emilio. Françoisa Jacobowitz, espero estarlo pronunciando muy bien, dice que quién recomienda que evalúe el control. Básicamente aquí yo lo dividiría en dos momentos. Digamos que hay que pensar, recuerda que estamos pensando, y diría que hasta tres momentos. Recuerda que con base en el modelo de las tres líneas propuesto por el Instituto de Auditores Internos, ellos mencionan que deberíamos de ser capaces de poder identificar una primera línea, una segunda y una tercera línea. La primera línea normalmente corresponde a la parte operacional, a la parte que está constantemente con la operación, es decir, no en procesos de negocio y procesos de soporte, es decir, la parte de, digamos que la parte comercial o la parte de ejecución de las operaciones y la parte de soporte, que casi siempre son pues la parte de capital humano, tecnologías de información, jurídico y la parte de administración y finanzas. Todos ellos están metidos en la operación. Procesos de negocio y soportes, primera línea. ¿Quién debería recomendar que se evalúe el control? Ellos mismos, en teoría, en primera instancia, deberían ser capaces de autoevaluar sus propios controles. Sin embargo, como están metidos en la operación y no siempre saben evaluar los controles, por eso se le pide a la segunda línea, que es riesgos o control interno, básicamente que en conjunto puedan determinar y evaluar el diseño, la eficacia y la suficiencia de los controles. Esto lo hacemos de tal manera que primera y segunda línea trabajan al unísono para que verdaderamente puedan trabajar una matriz de riesgos e ir ajustando los controles y afinándolos de tal manera que sean efectivos. Sin embargo, el que sí está obligado a evaluar el diseño, la eficacia y la suficiencia de los controles es auditoría interna. Ese es obligado. De tal manera que ellos a través de su plan de auditoría, pues básicamente hacen el tema de revisar los findings, observaciones y recomendaciones para poder determinar si tu control es efectivo o no, si es suficiente o no y si está bien diseñado. Obligatoriamente la tercera línea que es auditoría y puede llegar a una cuarta línea que así le llaman a algunos que es auditoría externa. Y a veces si es el ente regulador, a veces te puede llegar a multar por no cumplir con por los cumplimientos en términos de la ley. Sin embargo, entonces, básicamente, la primera y la segunda pueden evaluar en un tema de consultoría, pero quien va a prácticamente a presentar el informe a través del comité de auditoría es el área de auditoría interna. No sé si existe alguna, espero haberte contestado, Françoisa, no sé si alguien más considera hacer alguna otra pregunta. Aquí estamos para poder servir y contribuir con ustedes. Gracias, Eduardo. Comentarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 1 de febrero a las 18 horas estaremos abordando el tema de Neodata. ¿Qué es Neodata? ¿Para qué se utiliza esta herramienta, este sistema? ¿Qué beneficio, qué nos aporta si lo aprendemos a utilizar? Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Si me permiten, pasemos a la conclusión, Eduardo. Siendo las 18 horas con 34 minutos del día 25 de enero, damos por terminado el desarrollo de este webinario. Gracias, Eduardo, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias a todos. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Aquí estamos para servirles. Bueno, cerramos el webinar. Muchas gracias a todos, jóvenes.